Ele insiste essa ação antes salvadora. Si no fuera por mi gracia, que no fuera no podría suceder nada. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por traernos a casa. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes. Y hoy, piensa en la familia de nosotros. Piensa, Señor, que tú estás tocando los corazones. Glorifícate, Señor, de verdad. Que no salga nadie, Señor, sin que espere su milagro, su palabra. Que tu presencia sea limpiezas. En cualquier momento de la revelación, cualquier momento de la administración. Que no sea, Señor, de todo mi corazón. Que nuevamente te transformes nuestro espíritu en nombre de Jesús. Gracias, amado Padre. Amén. Vamos a hacer esta declaración por favor. Vamos a hacerlo por favor. Mano derecha arriba. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de todo el cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Creo que tengo un propósito en la vida. Y algo bueno te va a suceder hoy. Porque al que cree, todo es posible. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces, está en el paso la presencia del Espíritu Santo. Cómo nos habla, cómo nos llena y cómo hace cosas maravillosas en nosotros. Es impresionante cómo Dios hace cosas maravillosas. Le doy gracias porque cada que tenemos una reunión, para mí es cada que tenemos una reunión para nosotros es confortante, nos llena, porque sabemos el Espíritu Santo obra en cada momento. Y eso es tan fuerte y tan importante que cuando nos damos cuenta que Dios está obrando en algún momento de nuestra vida, vamos a pensar en este año, las situaciones que vivimos, las situaciones que llegamos a pasar. Estar terminando un año, algo así, de que nos está terminando un año y el acto de algún acontecimiento total, lo digo de esa manera. Ya no olvido el tiempo relativo, ya lo tenemos que contar para nuestro reloj, para nuestro calendario, pero el tiempo sigue. Pero la manera de saber lo que vivimos por medio de ese instrumento de las cosas que vivimos, para saber a dónde llegar, es hacer preguntas de lo que es unidad y qué por lo que pensamos. En cualquier área de nuestro vida, espiritual, física, o de preparación, mental, alma, etc. Entonces, el año que terminamos, tenemos desafíos que hemos superado, ahora sí. Si hay alguno de aquí que no haya superado un desafío, todos, ¿verdad? Al menos no haya superado el desafío. Pero somos libres de esos desafíos, o tal vez no han sido superados. Hay desafíos que nos pueden estar atados. Hay desafíos, son cosas que se pueden tener atados durante tiempo, durante años, de acuerdo a nosotros necesitamos estar atados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que podamos haber vivido en este año. Probablemente todavía estamos cargando algunas cosas, arrastrando, atándose a esas cosas. Y eso está parecido a la verdad de hoy. Porque el apóstol Pablo vivió un tiempo prisionero. Vivió un tiempo atado, cadenado. No pensaba antes. Muchos de nosotros una combinación. Pero antes de hablarle un poquito más de la palabra, podemos vivir atados, pero la diferencia es que el apóstol Pablo, él nunca fue el prisionero. Él siempre fue la persona libre. Bueno, no les voy a leer todo el capítulo, es un poco largo. Hechos 16, de 12 al 40, habla cómo es que el apóstol Pablo fue en una de las ocasiones que fue encarcelado. Y es algo como pues raro. Yo lo estaba leyendo y estuve leyendo varias partes de diferentes versiones.
Y como el apóstol Pablo, por estar hablando de la palabra, fue encarcelado de una forma injusta, igual que Jesús. Por hablar de la palabra lo encarcelaron, por hablar de la palabra dice que lo tocaron, lo prendieron y lo llevaron ante el concilio, lo llevaron ante la justicia de ese entonces. Dice que el apóstol Pablo iba caminando con Silas, iban caminando los dos predicando de la palabra, y dice que le salió al encuentro una persona que adivinaba. Esas personas que aquí en México casi no hay, ¿no? Que dicen que hablan de parte del enemigo y que te adivinan cosas. Entonces empezó a hablar del apóstol Pablo y de Silas, diciendo que ellos eran de Dios, que hablaban de parte de Dios, pero lo hacía de una manera burlona, de una forma incorrecta. Entonces va caminando Pablo, y cuando la ve y que escucha, se regresa. Pablo era una persona de carácter. Era una persona, ¿quién ya fue al retiro de dones? Levante su mano. Ya si les hablo de la voluntad, ya sabemos de qué habla, ¿verdad? De qué, bueno, pues el apóstol Pablo era una persona de la voluntad. Entonces se enojaba. Entonces, pero cuando se enojó no se regresó a hacérsela de todo, sino regresó a liberarla. Entonces se regresa y le dice: en el nombre de Jesús, sé libre de espíritu de adivinación. Y pum, en ese momento es libre. Ese es el carácter que deberíamos de tener cuando somos de la voluntad, en todo tipo de carácter, no el regresar y bueno, ¿qué fuiste tú? No, sí, fui yo, no, etcétera, no, sino más que eso, lo que el apóstol hizo fue hacer presente el poder de Dios por medio de él. Pero dice que cuando va y la libera a esta chica, a una muchacha, dice la palabra, entonces el que era su amo de la muchacha vio que ya la había liberado y que ella ya no estaba hablando en adivinación. Entonces va con Pablo, dice que va con otros y lo prende junto con otros que estaban ahí. Les dice: es que él está cambiando la doctrina y está empezando a decir cosas incorrectas, y lo jalan y lo llevan con el alguacil, o sea, con el tumulto, porque entre una persona no iban a hacer nada, pero lo llevaron con mucha gente. Cuando llegan con el alguacil, entonces lo empiezan a querer hasta golpear. Dice la palabra que fue muy golpeado, pero muy golpeado, incluso hasta azotado. Y al final, igual que a Jesús, le decía: bueno, ¿y por qué estás aquí? Pues me trajeron. Bueno, la palabra es más específica que yo, pero eso era lo que quería decirle. Es lo importante, que total llega a la cárcel. Pablo llega a la cárcel y bueno, ahora sí le voy a leer dos pasajes en Hechos capítulo 16 versículos 24 al 26. Hechos 16, 24, 26 dice: después de haberles azotado mucho, en otra versión dice haberlos golpeado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, diga conmigo, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto habla de cómo la certeza de una persona, la seguridad de una persona en Cristo, en quién es cada persona, es lo que habla de qué es lo que va a dictaminar o qué es lo que va a haber enfrente de ti o a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Pablo ya estaba dentro de la cárcel. Pablo era una persona que ya había sido encarcelada, que ya estaba atada. Dice que lo ató al cepo, que es algo así, bueno, como a las rejas, pues, para que no se fuera, y estaba atado. O sea, Pablo lo único que hizo fue liberar a una persona, y no nada más lo encarcelaron, lo llevaron al calabozo más profundo, a la parte más profunda, donde menos luz había, y todavía lo atan como si fuera una persona que fuera mala. Cabe resaltar que Pablo, de hecho, usted sigue leyendo capítulos más adelante, 18, 19, 20 y más adelante, y en una de esas ocasiones, cuando lo toman, lo llevan con otro juez, y entonces él les dice: sí, yo era esa persona, yo fui esa persona que estuve persiguiendo a las personas que tenían a Jesús. Entonces yo
y les dan referencia, no dice que él los mataba, dice que él los eliminaba, algo así, no recuerdo exactamente la palabra, pero dice: yo vengo de tal lugar, yo soy judío y tengo la ciudadanía romana también. O sea, era una persona no nada más preparada, hablaba 3 idiomas y se dice que 4 con el latín, no está comprobado, pero se dice que 4. Tenía 2 ciudadanías. O sea, era una persona tremenda, Pablo. Una persona que si hubiera querido, pues no se hubiera dejado agarrar, y a lo mejor hasta se lleva a la persona que lo quiso prender. Pero ya dice que ya no era él, sino Cristo vive en él. Porque esa persona, o Pablo, ya no era la persona que iba a estar atada, que iba a estar encarcelada, que iba a estar encadenada. Pablo ya era esa persona que ya no iba a ser el prisionero. Lo voy a seguir leyendo. Bueno, antes de continuar leyendo otra cita bíblica, esta es la parte donde, desde mi punto de vista, creo que cuando es aprendido y llevado a la cárcel, creo que fue el mejor tiempo del apóstol Pablo. Todo lo que vivió antes de conocer a Cristo era la escuela para servir a Cristo. Todo lo que él vivió fue algo que Dios tomó para poder servirlo con una excelencia que él no se daba cuenta de lo excelente que estaba haciendo en lo que le estaba entregando el corazón a Dios. Esas cosas incorrectas que hizo, porque sí hacía las cosas incorrectas. Pablo era una persona intachable en llevar la ley. O sea, era un religioso, dice que es hijo de fariseos. Era un hijo de fariseos, es decir, llevaban la ley de A a la Z. ¿Sí? Era la persona que decía: no puedes decir groserías, no, yo no maldigo, yo no me airo, yo no hago esto, yo me santifico, yo me purifico, yo voy al templo, yo oro, yo a tales, no recuerdo a cuántos años ya se saben los primeros 5 libros de la ley, me parece que es a los 12 años. Y, o sea, era una persona intachable por donde quisiéramos verlo. Una persona que servía a Dios, o mejor dicho, servía a la religión, porque lo que tenía era una religión, era una tradición lo que él hacía, de generación en generación, y hasta cierto punto no tenía la culpa, por decirlo de esta manera, porque fue criado así, era hijo de fariseos, era la manera en que él había sido criado, y de tal manera que él no creía en Cristo. O sea, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él no creía. Cuando veía a los cristianos, en lugar de seguir a Cristo, él los perseguía y los eliminaba. O sea, tenía un pasado tremendo, Pablo. Pero todo eso fue convertido. Sus últimas cartas hablan de amor. Sus últimas cartas dice: perdónense. Sus últimas cartas dice que no hagan lo mismo que él hacía. De tal manera que era una persona ejemplar ante cualquier cosa que pudiéramos cualquiera de nosotros en este tiempo vivir. Y entonces aquí empieza esta historia, pero fíjate, puse aquí en mis notas: cumple, y creo que es el mejor tiempo, porque cumple su propósito por encima de las circunstancias, por encima de los azotes, por encima de las calumnias, por encima de la cárcel, por encima del hambre, por encima de la persecución, por encima de todo lo que estaba viviendo Pablo. Él está cumpliendo su propósito sin darse cuenta cuál era su propósito. Probablemente aquí ya lo había entendido, no lo sé, pero su propósito estaba marcado a llevar el evangelio a donde los judíos no podían llegar, y él tenía las dos partes. Él era judío y él era romano, o era gentil, lo que le llaman en la Biblia gentil. ¿Quién es gentil, hermano? Somos nosotros, los extranjeros, el pueblo que no pertenece a los judíos. Esos son los gentiles. Y él tenía las 2 ciudadanías, porque si un judío llegaba a un pueblo gentil, entonces no lo recibían, y si un gentil llegaba al pueblo judío, no lo recibían. La única manera en que pudiera llegar el evangelio a un lugar donde no había esa conexión era una persona que pudiera tener ambos. La única manera en que una persona pudiera quebrantar los pecados de cualquiera de nosotros era una persona que fuera 100% hombre y 100% Dios. Pablo tenía las 2 ciudadanías. Dios tenía la ciudadanía del cielo y la ciudadanía terrenal. Era la única manera de conectar las dos áreas. ¿Para qué? Para que pudiéramos transicionar de la tierra al cielo, para que pudieran transicionar los judíos no a ser gentiles, a recibir lo que Dios trajo, lo que Jesús trajo para todos, para los judíos, pero también para los gentiles. O sea, la palabra de Dios estaba determinada, y Dios vino, y bueno, por su pueblo, por eso es el pueblo de Dios, Israel.
Pero Israel, al cerrarle la puerta, al no querer recibir desde toda la historia, todo lo que vemos, la deslealtad y todo lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hace es, no, ok, ustedes no quieren ahora, fórcenlos a entrar. Hay una parte donde dice la Biblia, fórcenlos a entrar. O sea, los que no quieren entrar, los invitados, ok, los invitados es Israel, fórcenlos a entrar. Entonces ahí entramos todos nosotros, ahí entran todos los gentiles. Y Pablo estaba enfocado a los gentiles, pero también a los judíos, pero más a los gentiles. Por eso llegó más lejos en sus viajes misioneros. Y aquí es donde se desatan algunas cartas, y es donde surgen, por ejemplo, la iglesia de Filipo. En este tiempo, en su segundo viaje misionero, es cuando se surge esta iglesia, pero en la cárcel es cuando les envía o escribe las cartas. Acompáñenme a Filipenses 1, 12 al 14 y vea cómo el proceso que tú estés viviendo es un proceso que Dios puede usar para gloria de Él y para que otros crean, pero no nada más para eso, sino para que tú vivas y cumplas tu propósito. Dice Filipenses 1, del 12 al 14: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, él está viviendo en la cárcel y dice, gracias a Dios estoy en la cárcel porque ya mis hermanos están hablando de Jesús. O sea, ya están entendiendo que lo que yo vivo les está dando fortaleza a ellos para que entonces hablen sin temor. Porque hay cosas que nosotros vivimos a diario, hermanos. Antes de conocer a Cristo, recuerda cómo eras, y no se trata de recordarlo en mal, sino recordarlo de dónde Dios nos sacó. Eso sí nunca se nos tiene que olvidar. Cuando al pueblo de Israel se le olvidó de dónde Dios nos sacó, entonces cayó en idolatría y en peores cosas. Cuando nosotros nos entendemos de dónde Dios nos sacó, entonces puede ser que nos dé vergüenza y entonces no queramos hacer nada por vergüenza, por lo que éramos cuando ya fuimos limpios por Cristo. O la otra, lo que hizo el apóstol Pablo: sí fui, ya no lo soy, y aunque me hagan, yo voy a seguir hablando de Jesús. Yo voy a seguir hablando y haciendo mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿De dónde tú estás tomando esa fortaleza? Tú puedes, no sé, puedes decidir huir o darle la vuelta al problema. Y Pablo lo que hizo, desde la cárcel, oró. Desde la cárcel, dice, a medianoche empezó a alabar a Dios. Dice que con cánticos él empezó a adorar a Dios. Y nosotros podemos entonces quedarnos dormidos, podemos huir, podemos cambiar de, si tenemos un círculo social en el que tenemos problemas, mejor cambio de círculo social en lugar de enfrentarlo, y desde esa posición que Jesús sea el que obre en ellos. No, mejor me cambio de un círculo social. Si el problema es el trabajo, me cambio de trabajo. Si el problema es mi familia, bueno, pues mejor me voy. O sea, muchas veces lo único que buscamos es darle la vuelta. Y Pablo lo que hizo fue enfrentarlo. Desde ahí, desde donde estaba atado, desde donde estaba encadenado, él tomó todo lo que estaba en su condición, toda la fortaleza que venía de parte del cielo, y entonces enfrentó. Pero no enfrentó gritando, no enfrentó peleando, enfrentó orando. De tal manera que Jesús empezó a hacerse fuerte en él. Y Pablo se fortaleció de tal manera por medio de Jesús para que sucedieran cosas. Dice que tembló la tierra, dice que los cimientos temblaron y se abrieron las puertas. Ahorita les voy a hablar más de eso. Pero como desde la cárcel él les dice que él se está haciendo fuerte, dice que ya sus cosas o sus prisiones son patentes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que él le pertenece a Cristo. Que sus prisiones, los problemas que estaba teniendo, las dificultades, le pertenecían a Cristo. Cuando iniciamos ahorita esta reunión, les comentaba, les preguntaba que si alguno de ustedes ha tenido algún desafío en el año. ¿Sí? Todos dijeron que sí, ¿verdad? Le pertenecen a Cristo. ¿Sabe qué es una patente? Una patente es que tú fabricas o haces, por ejemplo, ¿no?, una máquina que hace una copa, de tal manera que se hace por medio de Bluetooth y no sé, algo así, un ejemplo, ¿no? Probablemente ya existe, pero lo hiciste tú. Entonces vas con el gobierno, haces un proceso para que se haga una patente y lo firmas, y nadie puede hacer ese proceso. Si alguien lo hace, tiene que pagar. Bueno, todos los procesos que vivía Pablo eran patentes de Cristo, porque Jesús ya lo había vivido.
Porque todo eso era dueño Jesús de lo que estaba viviendo. Porque Dios estaba glorificando en Pablo cuando Pablo vivía algo malo, porque no parecía malo ante los ojos de cualquiera de nosotros. Pues nadie quiere estar en la cárcel, por supuesto, pero desde esa posición Pablo se hacía fuerte por la presencia de Jesús, porque Pablo ya le pertenecía a Cristo. Lo que viviera Pablo le pertenecía a Cristo y era para gloria de Dios. Amén. Mira, las experiencias de Pablo eran totalmente de Cristo en todo el juzgado y de ahí en Roma cuando fue en ese entonces. Pero los que creen en Cristo solo se fortalecen y se hacen más fuertes para atreverse, para hablar sin temor. Eso es bien importante. Y el día de hoy yo quiero hablarle a esas personas. Le quiero hablar a esas personas que en lo antiguo tuvieron temor de hablar y el día de hoy quieren ser libres. Yo quiero hablarle a esas personas el día de hoy a que eso que te dijo que no podías, eso que te dijo en algún momento que no ibas a salir, eso que te dijo que en algún momento te iban a matar o que te podías morir, bueno, pues el día de hoy eres libre de todo eso. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque el día de hoy le perteneces a Cristo, porque el día de hoy tú tienes la oportunidad y la decisión de decir: sí, Señor, sí fui, sí hice, pero ya no, y desde esta posición lo voy a enfrentar. ¿Cómo? Orando, con cánticos, hablando de la palabra de Dios. Pastor, ¿con eso puedo salir? Sí, sí puedes salir. Sí puedes salir, las puertas se abren. Las puertas se abren. Y no por Bluetooth, hermano. Actualmente puedes abrir una puerta sin tocarla. En ese entonces no se abrían así. Había un carcelero, había un cerrojo y una persona 24/7 atada a los custodios. Con este hecho del encarcelamiento de Pablo se inicia la carta a los filipenses. El propósito de Pablo era que vieran el poder de Dios para que creyeran aún los romanos. Porque la gente estaba, les comentaba al principio, la gente, los judíos criticaban a los romanos a los griegos a los, y así era un criticar de todos. ¿Por qué? Porque es que él es de Cristo y ya está en el templo, o no vino al templo, o está trabajando en el día de reposo, y el del día de reposo el judío ya no se circuncidó, o ya se, no sé, etcétera. O sea, era un criticar de todo el mundo. ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Has escuchado en este tiempo bueno, es que tú eres de la religión tal, y no, es que tú crees en tal, y es que, ¿has escuchado eso? Y es que somos, y es que tú eres, y es que tú haces. No, nosotros no. Aún entre cristianos, no, nosotros no. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está Cristo? ¿En dónde está Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en las cosas que vivimos? Porque nos podemos pelear entre nosotros mismos y decir: es que no, es que yo soy el que estoy bien, es que mi pastor habla de esto, y es que ahí hacemos, y es que sí, hermano, pero ¿dónde está Cristo en tu vida? Probablemente hay gente que tiene más presente a Cristo en su vida, aun cuando no siquiera se dicen ser cristianos. No por las buenas obras, sino porque creen más en Él que a veces que nosotros mismos. Pero no se trata de religión. Pablo no estaba hablando de religión, Pablo estaba hablando de Cristo. De Cristo. Él decía que el Señor era el que estaba con él. Dice: cuando yo soy más débil, Cristo se hacía más fuerte en él. ¿De qué manera lo hacía? Creyendo. No hay otra, creyendo. Y esos desafíos van a ser pasados, van a ser brincados, van a ser va a caer todo eso, hermano. Acompáñame a Hechos 28:16. Hechos 28:16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermano, Pablo se fue a un lugar en sus viajes misioneros, se fue a otro, dice ahí que se subía a una nave. Usted lee la Biblia y dice que se subía a una nave, a un barco, y se iba a un pueblo, se iba a otro, y navegaba, iba hablando de la palabra, llegaba a otro lugar, iba hablando de la palabra. Y cuando llegaba a los lugares lo criticaban y lo querían aprender y lo querían matar, lo querían encarcelar porque hablaba de Jesús, porque no eran sus costumbres, porque no coincidía con lo que ellos hacían, porque ellos no oraban de la misma manera, porque a lo mejor Pablo oraba todo tiempo y ellos decían: no, es que tiene que ser a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora, etcétera. Y lo que hicieron en este capítulo, en el último capítulo de Hechos, es de que lo pusieron a Pablo bajo, se le llama arresto domiciliario.
Eso fue lo que hicieron con Pablo, un arresto domiciliario. Entonces le dijeron, ok, vas a estar en este lugar, pero vas a tener un custodio al lado de ti. Y entonces el custodio estaba así, mira. Estaba el custodio, estaba Pablo y estaba encadenado. Así vivía Pablo. En Hechos 21 relata que Pablo es arrestado por acusaciones falsas de los judíos. Porque cuando vieron que estaban siendo desafiados por las costumbres que los judíos tenían, entonces lo tomaron y lo agarraron y lo arrestaron y lo llevaron con el alguacil y con la gente de autoridad ahí. ¿Por qué? Porque la gente de autoridad no se metía en problemas por cuestiones religiosas. Si todo, ¿qué quieren? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. La autoridad no se metía en los problemas. La autoridad no se metía en lo que quiere el pueblo. Le daba al pueblo lo que quería el pueblo. Eso es algo que sucede en nuestro tiempo también, hermano. En nuestro tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que quiere el pueblo. Lo que actualmente vivimos es lo que quiere el pueblo. No depende de ellos. Ellos harán, dirán, y eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nosotros hacemos es solamente tener la respuesta de lo que quiere el pueblo. Eso que sin saber estamos haciendo, eso que sin saber estamos pidiendo, eso que sin saber estamos orando, bueno, eso es el resultado de lo que quiere el pueblo. Tenemos que cuidar nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras oraciones, las cosas que hacemos. ¿Para qué? Pues para no tener el resultado de las cosas que no queremos, para poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, entonces Pablo estuvo bajo ese arresto domiciliario. Pablo estaba encadenado a un centurión día y noche. Fíjese, encadenado día y noche. Le cambiaban el custodio de cada 4 a 6 horas. No era de 8 por 8 como nosotros aquí en México. Pablo oraba, en ese tiempo, Pablo oraba y alababa a Dios con el centurión al lado. Los centuriones oían todo, incluso las cartas que enviaba, por ejemplo, la de Filipo. Es como por ejemplo, estar yo predicando. Bueno, ella no es mi custodio, ¿eh? Pero es un ejemplo. Pero estar así siempre. Yo no sé si ella se siente incómoda. Yo creo que sí. Y acuese a mi esposa. Pero el hecho de que nosotros, de que tú estés atado, encadenado a algo o a alguien, así es. Pero a mí no me detiene que esté con una persona. Es mi esposa, la amo y Dios nos unió y tenemos un propósito. Pero yo voy a alabar aunque yo esté de la mano con ella. Y yo voy a orar y yo voy a enseñar. Y si es necesario alabar, voy a alabar. Y si es necesario brincar, voy a brincar. Y si es necesario levantar las manos, ella la va a levantar conmigo. Porque no depende de ella, depende de mí. Gracias. Ahí te pregunto, ¿quién es el prisionero? ¿Quién es el prisionero ahí? Porque si Pablo quería levantar las manos, él tenía que levantar las manos. Si Pablo quería orar, el custodio tenía que orar, porque estaba escuchando y su espíritu estaba repitiendo. Tú llegas en el día de tu trabajo y llegas a comer y te sientas y tú dices: Padre, en el nombre de Jesús, oro para que estos alimentos se multipliquen, bendícelos. Y tú no te das cuenta y los que están a tu alrededor están orando contigo. Ellos están recibiendo de Jesús de parte tuya, porque tú te estás atreviendo. ¿Quién es el libre y quién es el custodio? ¿Quién es el prisionero? Y entonces, como Pablo ya sabía eso, dice: gracias a mis prisiones, ahora mis hermanos están hablando sin temor. Porque esos hermanos, esas personas de tu trabajo, esas personas de tu escuela, esas personas de tu familia, ya nos están metiendo en tener temor en hacer algo. Bueno, si Él lo hace y empieza: gracias, Señor, por estos alimentos. A ver, Jesús sabe. Pero ya empezó. Ya es vergüenza, ya no es temor. Es diferente. Y Jesús también pagó por eso. Pero ya no es lo mismo. Algo sucede, algo pasa. Pero tenemos que darnos cuenta. ¿Nosotros somos los prisioneros o somos los custodios? Yo ahorita te voy a poner unos ejemplos y a lo mejor dices: híjole, no sé de qué lado estoy. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinarlo. Las cadenas muchas veces son injustas, pero el gozo te abre las puertas y derriba las cadenas. Hay cadenas que yo considero que son injustas, porque hay cadenas que traes desde nacimiento. Hay religiones que traemos desde nacimiento. Hay costumbres que traemos desde nacimiento.
Hay enfermedades que traemos desde nacimiento. ¿Eres culpable? Ora. ¿Quieres que caigan? Alaba. ¿Quieres que se rompan? Ora. ¿Hay manera de romperlas? Sí, sí hay manera. Pero solamente los que se atreven a hacerlo. Dice ahí, sin temor. Y fíjate, Pablo estaba encadenado 24/7. Y nuevamente, ¿quién es el prisionero? Mira, el que no salía de su angustia, el que no se angustia, el que no salía de su angustiada vida, era el guardia. ¿Qué estaría pensando el guardia ahí cuando Pablo estaba orando? Híjole, ahorita voy a llegar, no sé si ya mi mujer hizo de comer, ¿a qué hora? Y mis hijos llegaron de la escuela, no sé si ya llegan de la escuela, pero es que, ¿será que el pretor me va a pagar o no me va a pagar? Porque ya nos atrasó una semana. Y es que, y Pablo diciendo, sí Señor, en el nombre de Jesús, y vamos a ir a Filipo, y vamos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a ir a Filipo y vamos a convertir, y les vamos a hablar. Y el otro pensando, no, es que, ¿qué voy a hacer? Y es que no me han dado mi aguinaldo, y es que no sé cómo voy a llegar, no sé si los regalos, no sé si me va a alcanzar, Señor, ¿qué voy a hacer? Y es que no van a dar vacaciones. O sea, ¿quién era el prisionero y quién era el libre? ¿Quién era el prisionero? Porque él estaba hablando con Cristo, atado, pero en su espíritu libre. Y él estaba libre, pero en su espíritu atado. El que vive amarrado a la mala forma de vivir sin Cristo es el guardia. Un guardia recibe una orden o mandato, y si no lo cumplía, el guardia podía ser asesinado. O sea, el guardia, que era el que estaba libre, si él hacía algo que él no dijera o que no se daba cuenta, él lo mataban. Pero a él no. ¿Te das cuenta la diferencia? Mira, acompáñame a Hechos 16:24. Recibió el mandato, dice, el cual, o sea, el carcelero, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El mandato que era no escapar, no tener contacto con las autoridades ni con ninguna persona. Vigilaban, se respetaran los horarios si había visita o de plática o de hablar. Vigilaban, se respetaran las normas impuestas. Reportaban incidentes y comportamientos inusuales. Se encargaban de garantizar su seguridad y la del lugar. O sea, él era responsable, el custodio era responsable de que Pablo estuviera vivo. ¿Quién servía a quién? Se encargaba de garantizar la seguridad y la del lugar y reportaba todo, hermanos. ¿Alguien de aquí trabaja o ha trabajado en donde tienes que pasarte un turno? No sé si sepan eso. En donde llega tu relevo y le dices, mira, durante mi turno sucedió esto y esto y esto. Pueden ser 2 cosas o pueden ser 1000. Y todo se lo tienes que decir. Y si algo no le dices, eres responsable de no haberle dicho algo. Bueno, pues ellos hacían eso. Entonces, se respetaban las palabras, las acciones, los planes, los deseos. Se reportaba, las necesidades, las visiones. Si Pablo tenía una visión, estoy viendo que va a suceder. Él se enteraba. Ponme la imagen, por favor. Él se enteraba. Él se enteraba de todas las visiones que tenía Pablo. Él estaba siendo predicado por escuchar lo que él hacía. Y él no le estaba predicando. Él solamente hablaba de lo que había en su corazón. Todo era vigilado por el custodio 24/7. Aquí hay 2 personas. Uno es el custodio y un prisionero. ¿Sí? Obviamente el otro prisionero al lado de él era Silas. Pero lo estamos representando con Pablo. El custodio tenía la autoridad, ¿sí o no? El prisionero no tenía la autoridad. Pero parecía que el libre era Pablo, el prisionero, y el custodio era el carcelero. El custodio se comportaba como prisionero porque solo hacía lo que sus autoridades le dijeran y lo que Pablo le decía. El prisionero se comportaba como libre, por eso glorificaba a Dios aún dentro de la cárcel. ¿De qué tamaño es tu cárcel, hermano? ¿De qué tamaño son tus grilletes
o tus cadenas? ¿De qué tamaño son? ¿De qué tamaño es la persona o el carcelero que está al lado de ti? ¿Que la palabra de Dios? ¿Que la oración? ¿Que el glorificar a Dios? ¿Que el alabar a Dios no pueda derribar esas cadenas? ¿De qué tamaño es esa cárcel que puedas tener? Te voy a explicar un poquito de la cárcel. La cárcel puede ser cualquier cosa. La cárcel puede ser un vicio, un mal comportamiento, palabras incorrectas. Si nos metemos a pecados específicos, lascivia, ira, idolatría, todo lo que tiene que ver con pecados. Pueden ser cárceles. Un pensamiento que te ha tenido atado durante años, que a lo mejor de joven, para los casados, que a lo mejor antes de casarse lo llevaste hasta tu matrimonio y actualmente después de 1, 2, 10, 20, 30 años de casados, todavía sigues recordando de cuando eras niño. Eso es una cárcel. ¿Y sabes cuántos cargan la cárcel? Tú, tu esposo, tu esposa, tu familia y hasta tus hijos y hasta los hijos de tus hijos, porque ya le transmitiste. Hay un video que vi hace tiempo en donde están 3 mujeres, la abuela, la mamá, la hija y la nieta. Algo así. No me acuerdo si son 3 o 4 mujeres. Y entonces la mamá le dice a la hija, le dice en el oído, están las 3 sentadas y le dice, hija, es malo casarse. Los hombres no son buenos. No lo hagas. Y entonces ella lo escucha y le dice a su siguiente generación, a su hija, le dice, hija, no es bueno, me dejaron, está mal, no lo hagas, no te vayas, no te cases. Y cuando llega con la niña, le dice, no todos vamos a vivir lo mismo. Así se ve en el video, dice, no todos vamos a vivir lo mismo. Ella cortó las cadenas. Ella rompió la maldición de la separación, la maldición que podemos traer muchos en este tiempo, en esta tierra. Por eso siempre les comento o les digo que las cadenas que tú no rompas se las vas a transmitir a tus hijos. Espiritualmente se transmiten. Por eso les hablo de los gigantes. Y dices, un gigante, no me quiero enfrentar. Si no te enfrentas tú, se van a enfrentar las personas que más amas. Tú los tienes que enfrentar. Tú te tienes que parar de frente, como lo hizo Pablo. Iba caminando y le dijeron en adivinación y se regresó y le dijeron, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sales de este cuerpo. En el nombre de Jesús tú te regresas. Y si es idolatría, dices, en el nombre de Jesús voy a romper todo eso de idolatría que me está llevando a maldición, que me está trayendo carencia, que me está pidiendo todo lo que ya me dio, si es que te dio algo, porque da puras enfermedades y cosas malas la idolatría. Pero es donde te regresas y dices, corto con esto. ¿Qué más? ¿Qué más? La escasez en el nombre de Jesús, y voy a poner un pequeño negocio que hoy es pequeño pero va a crecer. ¿Qué más? ¿Qué más? Si es por ejemplo, si es divorcio, en el nombre de Jesús, obviamente tienes que hacer algo, no puede ser nada más así, sí, por el poder de Dios, pero tú tienes que transformar. Dice, el mismo Pablo dice que renovemos nuestra mente en Romanos, que renovemos nuestro entendimiento. Pero si tú no te enfrentas, tus hijos van a vivir lo mismo. Tú te tienes que enfrentar, no aguantar, enfrentar el problema, corregir el problema, buscar ayuda. Si no puedes, somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Si en el alma estás mal, perdona. Si en el espíritu estás mal, pues dile a Dios que te ayude, y necesitas que alguien ore por ti, alguien en autoridad te ayude. Pero algo tenemos que hacer. Si un día a ti te dijeron, como lo hizo en este ejemplo de las 3 mujeres, si un día a ti te dijeron, no te cases, es malo, tú dices, a ver, ¿y qué dice la Biblia? El manual del fabricante, ¿no? Ah, caray, que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ay, si soy mujer, yo soy la ayuda. Entonces tengo que buscar a quién ayudar, ¿verdad? Y si el hombre dice, no, es que yo no quiero, es que, pues no, mira, yo estoy mejor así, y todas las cosas que se dicen, ¿qué dice? Ay, no es bueno que el hombre esté solo. Un hombre solo no sabe vivir, hermano. Un hombre solo no sabe vivir. Tú ve al departamento, a la casa de un hombre solo, y es difícil su estancia en soledad. Y solamente una persona que vive solo te puede platicar de las cosas que vive en soledad. Y es difícil. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, meternos a la palabra de Dios, meternos al manual del fabricante. Regreso al custodio. Hay un custodio que te quiere encadenar y todo lo ve. Este custodio todo le dice a sus superiores. Hay una persona, hay algo malo, que es el acusador.
Y ese es el enemigo, el diablo, Satanás, pues. Él es el que nos está acusando. Ah, te equivocaste, Emmanuel. No, ya Emmanuel ya se enojó. Así nos está acusando. Él es lo que hace, porque nos acusa. Y cuando llega a su relevo le dice, es que se hincó a las 8 de la noche, y luego 8:30, y luego no se levantó, y luego se cayó, y luego el Espíritu Santo lo tocó, y todo eso pasó. Sí, ¿en cuánto tiempo? Toda la noche. Toda la noche. Ah, bueno, el acusador es lo que no quiere decir. Hay un prisionero que vivía bajo cadenas, pero con una libertad espiritual que tenía el apóstol Pablo. Y fíjate, hoy la libertad no está marcada por tus acciones. La libertad está marcada por yo soy. Te lo voy a enseñar con Biblia. Hechos 22, 7 al 8. Esto es tan importante, hermano, que cuando juzgas, cuando te pones en la posición de custodio o de carcelero, regresas a lo que eras y te conviertes en el custodio y decides ponerte las cadenas a lo que estás juzgando. Decides ponerte las cadenas de esa persona a ti mismo, en tu mano o en tu pie. Hechos 22, 7 al 8. Fíjate cómo le dice Pablo. Dice, aquí el apóstol Pablo está hablando de cómo es que él conoció a Cristo y de lo que él era. Si usted lee antes, va a leer todo de lo que él era, y aquí dice cómo se convirtió. Y entonces dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí se convirtió Pablo. Ahí se dio cuenta quién era él. Y se dio cuenta tan así que dicen, más adelante les voy a decir, pero le dicen a Pablo que va a ser atado, que va a ser que lo iban a encarcelar, lo iban a atar, lo iban a encadenar. Y dice Pablo, hermano, yo ya tengo ganancia. Si vivo es ganancia, y si vivo es para Cristo, y si muero es ganancia. Gloria a Dios, y me agarran por él, porque él entendió quién lo había sacado de donde había estado. Él entendió quién lo sacó de la drogadicción. Él entendió quién lo sacó del tabaquismo. Él entendió quién lo sacó de la inmoralidad. Él entendió quién lo sacó de la soledad. Él entendió. Él no se quedó nada más viendo, dijo, bueno, pues fue un tiempo, una racha bonita que tuve en mi... No. Él cayó de rodillas. Dice, de hecho, en otra parte de la Biblia dice que se quedó que no pudo ver. Y que cuando quedó ciego le dijo, vete a la calle tal y ahí uno te va a ayudar. Con Ananías. Y Ananías le dijo, vas a recibir. Y dice, no, Señor, pero ese mata a los cristianos. Recíbelo porque este mes me es útil. Oras por él, les impones las manos y le van a caer las costras que tiene en los ojos, y va a volver a ver, va a recobrar la vista. Es la historia de Pablo, porque era un hombre que entendió. O sea, sí fue lo que fue, pero cuando se convirtió, hermano, cuando se convirtió, se estaban gestando las mejores cartas que el día de hoy tenemos de parte de Dios. Las cartas que el día de hoy son vigentes. Las cartas que le dijo a Filipo, que le dijo a los hebreos, que le dijo a los romanos, que le dijo, todas esas cartas que pues están escritas y como que no le entiendo, pues vívelas, hermano, porque si las empiezas a vivir vas a entrar en el contexto del Espíritu Santo. Cuando tú las recibes, sabes para qué naciste, sabes quién te transformó, porque tú puedes caer. Muchas veces él cayó de rodillas. ¿Cuántas veces no has caído de rodillas porque ya no puedes? Y él encontró de frente, dice que los que estaban alrededor se asustaron, los que estaban ahí. Y Pablo lo enfrentó. Y entonces le pregunta, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cuántos de nosotros tendría la presencia de Dios enfrente y le vas a decir, ¿quién eres? Difícil, ¿verdad? Él lo enfrentó. Tenía carácter. Todo eso que estaba empezando a carcomer su alma, que ya no podía. Yo no sé qué pueda vivir una persona que pueda quitarle la vida a otro. Gracias a Dios. Pero eso que le estaba carcomiendo su alma a él, seguramente porque no tenía a Cristo, ahí estaba, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y entonces le dice la palabra más hermosa que me encanta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Las cadenas que te atan a tu propio custodio pueden ser tus malos deseos, tu debilidad en lo oculto, aun cuando por fuera, como Sansón, seas muy fuerte, pero débil en el pecado.
Estaba leyendo cómo Sansón hizo muchas cosas. Tenía una fortaleza inmensa, muy fuerte físicamente, y su fortaleza pudo llevarla mucho más lejos. Le faltó entendimiento y renovar su mente. Pero tenía una fortaleza muy fuerte, pero en lo oculto no podía dejar su pecado. En lo oculto no podía dejar las cosas. Y nosotros podemos tener muchas habilidades, podemos ser muy buenos en lo que nos dedicamos, pero en lo oculto no dejar esas cosas que no nos dejan caminar. No dejar esas cosas o no poder avanzar en esos vicios, en lo que estemos viviendo cada quien, en esa forma de pensar, en esa forma de vivir, en la mala manera, lo que sea que tú sepas de cada quien. No te lo estoy diciendo porque yo quiera juzgarte, hermano, pero cuando estaba escribiendo esto yo veía como cuando Sansón lo hacía éramos muchos de nosotros. Había mucha gente que en lo físico se estaba esforzando por hacerlo mejor, pero en lo oculto no se querían esforzar para dejar lo que verdaderamente vale la pena. Por eso Sansón no trascendió y murió. Sansón no pudo hacer más. Pero Pablo no era corpulento, no era una persona que tuviera tanta fuerza como Sansón. Pero Pablo, lo que tenía su fortaleza era en Cristo. Su fortaleza era en el Espíritu. Su fortaleza era algo que no se veía, es decir, en lo oculto. ¿Cuántos de nosotros podemos entrar a las cárceles? Es oculto. Y dice que estaban hasta adentro. Y él lo que hacía era: Señor, gracias porque tú estás con nosotros. ¿Cómo puede dar gracias? Gracias, Señor, porque yo sé que estás con todos los Filipos, porque yo sé y lloro por mi hermano que está allá, y cada uno de los nombres de los que enviaba, porque enviaba mucha gente. Iba, abría una iglesia y los dejaba, iba a otra iglesia y los dejaba, iba a otra iglesia y los dejaba. Por eso es el apóstol. Apóstol es el que envía. Y es lo que hacía él. Y los otros lo criticaban y decían: ¿cómo puede estar? Imagínate, ahora no te pongas del lado ni de Pablo ni del custodio. Imagínate los que estaban encarcelados al lado. Yo creo que una confusión de cómo puede estar alabando, cómo puede estar cantando en las circunstancias, y aparte está hasta el calabozo en el que nadie queremos estar, y todavía se está riendo, todavía tiene gozo. Oh, hermano, pero están cantando, están orando, están alabando, y de repente ¡pam! Se abren las puertas. Se abren las puertas. Se caen esas cadenas. Se caen esas cosas que dices: wow, yo no podía dormir, ya puedo dormir. Yo no podía hacer, ¿por qué? Híjole, ya me acordé, me arrepentí y le pedí a Dios, y ¡pum! Ahí se rompió algo. Hay algo que Dios quiere entregarte. Las cadenas de este próximo año van a ser rotas, y todos los custodios serán convertidos en bendición. Siempre que te atrevas a orar, ponme atención, a bendecir aún por encima de los que están delante y la autoridad que tengan enfrente de ti. Ese hombre tenía mucha más autoridad que Pablo en la tierra, pero la autoridad de Pablo era inmensa en el cielo. Pablo fue llevado en espíritu, dice, no sé si en cuerpo o en alma, pero fue llevado al cielo. Vio cosas que ni siquiera nosotros podemos explicar. Es más, ni él lo podía explicar, porque tenía una autoridad tremenda Pablo, por su oración, pero sobre todo porque él creía. Él decía en el nombre de Jesús, pero no lo estaba expresando porque me enseñó la pastora o el pastor que si decía que, y es que la palabra, sí, dilo, y dice la palabra que tus palabras tienen poder, pero lo crees. Créelo, y en un momento más le vamos a hablar a eso. En un momento más le vamos a hablar esas cadenas. En un momento más le vamos a hablar esas cadenas que estuvimos arrastrando durante años. Que si espiritualmente pudieras ver a las personas que están a tu alrededor o tú mismo, te darías cuenta que todos traemos cadenas arrastrando, hermanos. Cadenas arrastrando que se vuelve pesado. No sé cómo caminar. Ay, pastor, ya no quiero ser, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero buscar, ya no quiero hacer, ya no me quiero esforzar. ¿Por qué? Porque traes cadenas. Caminas y traes cadenas. Caminas y traes cadenas. Esas cadenas no te permiten caminar, y les vamos a hablar esas cadenas. Fíjate, Hechos 16 del 27 al 31. Hechos 16, 27, 31 dice: despertando el carcelero, cuando se da cuenta, oran y caen todas las puertas. Despierta el carcelero y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la trascendencia de cuando una persona se da cuenta de dónde viene su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Recibe a Jesús. Señor, ya tengo a Jesús, ora. Ya oro, alaba. Ya alabo, háblale a otro. Haz algo, porque algo va a suceder. Y fíjate cómo el apóstol Pablo no nada más se quedó con que ya estaban abiertas las puertas. En el mismo contexto, en el mismo ejemplo, tú estás en el lugar de Pablo y se abren las puertas, muchos de nosotros hubiéramos dicho: ahí nos vemos. La libertad de Pablo no estaba entre unas rejas, hermano. La libertad de Pablo estaba en el espíritu. Pablo no se estaba esforzando por querer salir. Pablo estaba alabando. El apóstol Pablo tenía un gozo en su corazón, pero no por lo que tuviera, no por el dinero, no por las cadenas, no porque estaba Silas al lado de él, o porque estuviera Timoteo, porque él no se estaba gozando por eso. Él se estaba gozando porque tenía a Jesús en su corazón. Tú tienes a Jesús en tu corazón. El gozo no es por lo que tú alcances o lo que tú hagas. El gozo es porque Jesús ya hizo algo en ti. No eres la misma persona. No lo eres. ¿Cómo se refleja lo que Jesús hace en nuestro corazón? Alabando, dando gracias, teniendo gozo. Pero no lo vamos a poder hacer si no nos atrevemos a enfrentar las cosas, a ponerlas de frente, a decir sí soy o sí era. Pero el día de hoy hasta aquí llegó. Me cuesta trabajo pararme temprano, hasta aquí llegué, y a partir de mañana me paro a las 4 de la mañana. Ay, no, pastor. Mañana me paro. Y le hablas a ti mismo y le dices: Emanuel, mañana me paro a las 4 de la mañana. Es más, voy a velar. Dice que era medianoche cuando estaban orando. No dice que eran las 6 de la tarde, ni las 4 de la tarde, ni las 10 de la noche. Era medianoche. Voy a velar. Y no buscas a otro, tú solito. Con Jesús le dices: Señor, hoy tú y yo. Hoy tú y yo. Es más, si son casados, casadas, no me hables. Esta noche es él y yo. Él y yo. Él y yo vamos a hablar. Él y yo vamos a adorar. Es más, si me escuchas brincando, ni te asustes. Yo sé que estoy con él. Es más, no me esperes en la cama. Y en la mañana no de: ay, pastor, es que me quedé toda la noche orando. Porque fíjese que ni le digas a nadie. En la mañana hasta le dices: y te voy a preparar el desayuno con una buena actitud, y te voy a hacer tu juguito de naranja que te gusta. ¿Lo vas a ir a comprar? No, yo te lo voy a hacer. ¿Sabes a qué me refiero con esto? Es que hagas cosas que nunca has hecho. Porque Pablo, eso que nunca había hecho, se volvió en un estilo de vida. Y fue una persona que le abrió las rejas a la gente que estaba a su alrededor. Hay gente encarcelada, hermanos. La familia del custodio vivía en cárceles. Era atada. Vivía con, no lo sé, tal vez idolatría, tal vez religión, tal vez enfermedad. Algo tenía. Prisiones mentales también, de todo lo que pueda suceder. Y dice que cuando le dijo, si usted lee más adelante en el capítulo 16, dice que cuando le dijo: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Dice: cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salvo. Dice que lo llevó a su casa. O sea, Pablo no pidió ser sacado ni ser librado. El mismo custodio lo llevó a su casa. O sea, lo sacó por la oración de Pablo. Dice que lo llevó a su casa y que cuando llegaron le ofrecieron, y ahí mismo se bautizó. Él y toda su casa fue salvo. En otra conferencia te decía que Dios le fue específico con Noé quién iba a entrar al arca en el Antiguo Testamento, porque no todos quieren tener la decisión de seguir a Jesús. Pero cuando tú te atreves a hacer algo, te aseguro que por la palabra de Cristo y por la promesa que nos da el apóstol Pablo por medio de Jesús, sabemos en que tú y tu casa toda va a ser salva. Toda va a ser salva. Si hay un hijo que no te ha querido escuchar, va a ser salvo. Si hay un esposo que no te ha querido escuchar, va a ser salvo. Si hay un hijo o un padre que no ha querido, va a ser salvo. Por lo que te ve en ti,
porque él lo que hizo fue llevar a Pablo. ¿Sabes quién estaba llevando a su casa? La presencia de Dios. No Pablo, la presencia de Dios. La presencia de Dios era la que la estaba llevando. La presencia de Dios era la que estaba siendo llevada a ese lugar. Pablo no huía, se quedaba para que los que lo querían agarrar, vieran la gloria de Dios. Y después de ser él, después de ser él, el que presenciaba la muerte de los comprometidos, de los mártires como Esteban, él acomodó sus ropas, pero se alineó con el propósito, hermano. O sea, es decir, Pablo eliminaba a la gente, que ya lo comenté varias veces, a los que creían en Cristo. ¿Sí? Pablo los eliminaba. Y cuando mataron a un mártir que fue como Esteban, Esteban fue una persona que caminó con Jesús, fue un discípulo de Jesús. Cuando Jesús llegó cuando Esteban fue apedreado y fue muerto, Pablo estaba desde una orillita, nada más viendo cómo mataban a Esteban. Pablo todavía no conocía a Jesús. Pablo nada más estaba observando. Y dice que Pablo tomó sus ropas de Esteban. Pablo no se dio cuenta, pero cuando tocó las ropas de un hombre ungido, esa persona recibió propósito en su vida. Esa persona fue liberado, todas esas cosas que en su momento pudieran suceder, y Dios ya lo tenía marcado. Las ropas de una persona, es decir, no las ropas, no me refiero en lo físico, sino el espíritu de una persona, tú se lo vas a transmitir por lo que tú hagas, por lo que tú creas. Y cuando tú creas, tú y toda tu casa van a ser salvos. Fíjate, imagina que hay una cárcel, y un custodio, y está encadenado a ti. Cierra tus ojos un momento, por favor. Imagina que estás en una cárcel. El custodio está contigo. El custodio son esos pensamientos impuros, idolatría, avaricia, fornicación, lascivia, toda concupiscencia que encadena al pecado. El custodio está al lado de ti, te está viendo. Tú tienes dos opciones: empezar a orar y a clamar, o esperar a que el custodio te siga viendo. Esperar a que el custodio te diga y te recuerde las cosas que has hecho. Medianoche. Una prisión antigua, húmeda, fría. El aire huele a hierro y a tierra mojada. El silencio es pesado. Los grilletes cuelgan del techo, rozan las piedras. Entre sombras, dos hombres, golpeados, atados, olvidados. Pablo y Silas. Pero no se lamentan, no maldicen, no huyen. Sus labios se mueven y el sonido que sale no es queja, es oración, es canto. Un canto que sube desde la oscuridad hasta el mismo trono del Altísimo. En la noche cerrada mi alma clama, mi voz se eleva sobre las cadenas. Oh Dios, tú oyes desde la altura. Mi prisión es templo, mi herida ofrenda. El dolor me enseña a cantar despacio. La oscuridad me obliga a verte claro. No hay muro que detenga tu nombre, ni hierro que detenga tu amor. Silas me mira, su voz tiembla, Pero no de miedo. de fuego. Los ecos repiten nuestras palabras. Y el espíritu llena la prisión.
temblar la tierra con tu poder. El guardia duerme, los muros respiran, las antorchas se apagan, pero tú no, el aire vibra. Con tu presencia mi corazón late como tambor sagrado. Silas canta conmigo y el llanto se convierte en melodía, la prisión se convierte en altar. Cada golpe del tambor es un latido del cielo, cada cuerda del quinor es una puerta que se abre. El tiempo se detiene, solo queda adoración. Jehová, mi fuerza en la noche, mi esperanza entre muros. El polvo canta, la piedra responde, el viento repite tu nombre. Jehová, mi refugio eterno, mi canto en el quebranto, mi victoria en la prisión. Y a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Porque cuando los hombres cantan en fe, el cielo responde con poder. El eco de su canto Vamos, ponte de quedó pie. suspendido en Pablo el y Silas, cuando vieron el carcelero que estaba ahí con él, ellos tenían dos opciones: aire. llorar El polvo y aún quedarse caía sentados, de los muros. esperar a que lo sacaran. Pero ellos lo que hicieron es que empezaron Y a en orar esa quietud, y empezaron a alabar a Dios. el milagro seguía Empezaron a alabar a Dios. resonando, Empezaron a alabar a Dios. porque aquel El día de hoy yo te invito a que empieces a hablarle esas no cadenas. fue solo para Empieza a hablarle de liberar esas los cadenas que hombres, están sino enfrente para de ti. Que no te despertar importe si hay otros custodios al lado. Que no te importe si hay otras personas prisioneras al lado. Que no te importe si hay otras cadenas que se están escuchando como cuando caminan se arrastran. Que no te importe. Que mejor te importe lo que hay de frente que tú quieres romper. Porque ese custodio cambió toda su vida a partir de que un hombre se atrevió a orar, de que un hombre se atrevió a alabar. En el momento de mi aflicción, Y el día de hoy quiere hacerlo contigo, hermano. quitando Tú puedes entrar a un 2026 igual como terminaste o vas a terminar en Por eso 2025. el salmista dijo: O puedes entrar de una forma diferente, sabiendo y creyendo que esos muros van a caer, que esas cosas que te están carcomiendo el alma van a caer. delante de él. Y así como dijo el apóstol Pablo a esa persona que estaba adivinando, hoy te digo en el nombre de Jesús, yo le hablo a tu espíritu ahora y yo le digo que se atreva a hacer lo que nunca se ha atrevido a hacer. En el nombre de Jesús, que el espíritu se active ahora. Profetizo sobre ti que se enciende una brasa en tu boca, que tu lengua se desata en el nombre de Jesús. Que tu corazón a partir de este momento empieza a sentir el poder del Espíritu Santo para que puedan ser cortadas esas cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A partir de hoy vas a empezar a ver cómo se caen esas puertas que se cerraron muchas veces. A partir de hoy vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu casa. A partir de hoy vas a empezar a ver cómo la enfermedad empieza a caer en casa. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, estoy viendo cómo se están cayendo algunas cadenas. Estoy viendo cómo se están empezando a caer cadenas. Es tu oportunidad, hermano. Hay cielos abiertos. Háblale hoy a esas cadenas y diles: en el nombre de Jesús, se corta toda cadena de mi familia, toda cadena de mi línea sanguínea de enfermedad, de escasez, de idolatría, de división,
En el nombre de Jesús. Hoy se caen y se rompen. Se rompen. Todos los prisioneros de mi casa a partir de hoy son libres por las cadenas que se caen. En el nombre de Jesús. Pablo le dijo así, Pablo le dijo al custodio: solamente cree y tú y tu casa serán salvos. Hoy tienes que creer, hermano. Hoy tienes que creer. Te van a empezar a suceder cosas a partir de este momento. Vas a empezar a sentir un calor inmenso dentro de tu corazón, en tu pecho, porque el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo las cosas por las que tienes que orar. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Dile: rompe esas cadenas el día de hoy. Rompe esas cadenas. Ellos adoraron, hermano. Si no sabes qué decir, dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy te adoro, hoy te bendigo, hoy te amo, Espíritu Santo. Hoy rompemos toda cadena que nos trajo de generación en generación, toda pérdida, toda enfermedad que nos estaba aquejando, que nos estuvo marcados por tantos años. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre. Vas a regresar a ver que la libertad está alcanzando a tu casa a partir de hoy. Por eso vas a regresar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre a partir de hoy. Ahora en el nombre de Jesús. Eres libre. Tú y tu casa. Tú y tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Todo temor y toda inseguridad se va de tu vida. Toda cadena que te ataba, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Suéltala, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Si estabas atada, pero ya no. Ya no. Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Lo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé aquí. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si palmas y las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas,
Así quiero adorarte. Vamos, tienes que romper esas cadenas, hermanos, porque yo veo cómo se están cayendo cadenas. Rompe las cadenas, rómpelas ahora. Adora a Dios. Adora a Dios como lo hizo Pablo y Silas, porque el Espíritu Santo el día de hoy va a hacer algo diferente. Está rompiendo eso que te estaba atado, que te tenía atada o atado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús profetizo sobre ti que no van a haber cadenas que tuviste en algún momento de tus padres. En el nombre de Jesús. Sé libre ahora. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás. Hijo, ¿cómo te llamas? ¿Diego? Siento en mi espíritu decirte una palabra. Quiero decirte que no sé por qué, pero Dios me dice que naciste para proteger. Tú proteges a mucha gente. No sé quién. No te conozco. Sé que has sido preparado de alguna manera. Puedo ver que has asistido a la escuela. No sé si ya terminaste, estás estudiando, pero te veo en una universidad. Y puedo sentir en mi espíritu que Él me dice que todo lo que tú te prepares va a trascender en la siguiente generación. Pero no es por tu conocimiento, es porque permitas romper todas esas cadenas que en algún momento te han atado. Padres, abuelos, bisabuelos. No sé qué tipo de cadenas, tú sí lo sabes. Cadenas que no te han permitido caminar y que has tenido que hacer doble esfuerzo en la universidad o en tu preparación. Pero el día de hoy, Dios me dice que el día de hoy, que Él te desata de todas esas cadenas. Que todo lo que era esfuerzo, a partir de hoy vas a empezar a cosechar las cosas que no conocías. Y me dice que lo único que lo está haciendo y con esa fuerza, dice que a partir de hoy lo vas a ver. A partir de hoy. Y dice que es para que creas, porque Él ya te ha llamado, Él ya te ha hablado, Él te despierta, Él te habla. No es la primera vez que escuchas una palabra. Y me dice que a partir de hoy, para que veas que Él es el que te está preparando y tiene un propósito para ti, a partir de hoy no te vas a tener que esforzar tanto y vas a recibir de parte de Dios, porque se rompen las cadenas hoy. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen las cadenas. Sigue orando, hermano. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando. No te quedes. La oración es lo que sale de tu corazón. Háblale a Dios. Háblale a Dios, porque se están rompiendo esas cadenas. Están cayendo muros, están cayendo esos cerrojos, hermano. En el nombre de Jesús. Está cayendo todo ese espíritu de adivinación que cayó en esa muchacha. A partir de hoy está cayendo esa adivinación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé libre ahora. Sé libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre ahora. Ahora. Gracias. Sigue adorando, sigue adorando. No te calles, no te esperes. Tenemos a Jesús, tenemos a Jesús. Te tenemos a ti, mi Dios, te tenemos a ti, Espíritu Santo. Tú eres nuestro amado y eres el que nos libera, Señor. Hoy lo creemos, hoy creemos que toda cadena ha quedado rota. Toda esclavitud, todo cautiverio, tú nos has sacado, tú nos estás sacando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Hoy creemos que la victoria nos ha sido dada. Hoy salimos, mi Dios, de esas prisiones. Salimos de toda prisión mental, emocional, cualquier vicio. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es imposible. Hoy ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro libertador. Tú eres quien nos salva. Tú eres todo, Señor. Tú lo eres todo, Dios. Gracias. Gracias, oh Dios.
Buenos días. Esta tecnología que todavía no entiendo mucho, ¿verdad? Bueno, qué hermosa palabra que hemos recibido a través de nuestro pastor, ¿verdad? Esa palabra que nos envía nuestro Padre, porque Él nos da libertad. Él tiene planes, tiempos, y en su palabra siempre está diciendo que Él está dispuesto a perdonarnos, a romper esas cadenas, a sacarnos de Egipto a libertad, ¿verdad? Porque Egipto es tierra de opresión, pero Él nos tiene prometida una tierra que dice que donde abunda la leche y la miel. Bueno, pues yo tengo una palabra para ustedes, la cual está escrita en Deuteronomio 12, del 5 al 7. Y nos dice así la palabra: sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogió de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Las ofrendas que Dios nos pide son de muchas maneras, ¿sí? El que nosotros hayamos invitado a alguien a la casa del Señor es una de las más grandes y preciadas ofrendas. Y pues hoy tenemos aquí un hermanito que nos visita por primera vez y queremos darte la bienvenida. No sabemos tu nombre, ¿sí? Pero nos gustaría orar por ti. Si gustas pasar por acá, por favor. Bueno, pues queremos decirte que eres bienvenido, ¿sí? Y pues en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos orar por ti. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de este varón, Padre, que has traído, Señor, delante de tu presencia. Ofrenda agradable para ti, Señor. Lo bendecimos, Señor, porque sabemos, Padre, que este varón, Señor, tú le has escogido, Señor, y tienes para él planes grandes y maravillosos. Señor, tu sangre preciosa esté sobre él y en todo momento le acompañe, en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos decirte que todas estas personas son tu familia. La manera de recibir, la manera de que el Espíritu Santo esté en ti, que Dios esté en ti, es por medio del Espíritu Santo y que Jesús esté en tu corazón. Dice la palabra que la única manera de ser salvos, lo escuchamos en la prédica, le dijo Pablo al custodio, le dijo que cómo podía ser salvo y le dijo que creyera en Jesús. Y la única manera, dice la palabra, que es creyendo en el corazón y confesándolo con nuestra boca. Es con una sencilla oración. ¿Te gustaría hacer esa oración? ¿Repetirla? Yo te ayudo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis faltas y me arrepiento de cada una de ellas. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Reconozco que moriste y que el día de hoy estás vivo a la diestra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que en este momento o a partir de hoy, Dios tiene un libro muy grande y dice que Él con su mano escribe tu nombre con letras de oro. A partir de hoy eres salvo. Y eso fue lo que le dijo al custodio. A partir de hoy eres salvo, tú y toda tu casa. Amén. Qué bueno. Déjame orar por ti, por favor.
sabemos que nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Y bueno, y pues ahora sí que pues otra de las maneras es pues con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero hay en esta parte de la palabra hay algo que me gustó muchísimo, la cual dice que de todo aquello que recibamos de nuestra mano, demos ofrenda al Señor, y nos da varias partes, ¿no? Ofrendas, diezmos, primicias, votos, pactos. Pero me gusta la parte que dice, y cuando estés ahí, ¿sí? Y comerás, dice, comerás en la presencia del Señor. Y nosotros creo que Él nos anticipa el alimento, que es su palabra, que es su bendición, la liberación, porque dice que la liberación es el pan de los hijos. Y esta palabra porque me dice que nos alegremos y nos gocemos en su presencia. Y este es un día de gozo, este es un día de victoria, este es un día que Él ha preparado para alimentar a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por cada bendición que nos das en todas las áreas. Padre, bendecimos, Señor, los monederos, las carteras de tus hijos, sus proyectos, sus trabajos, sus planes que tienen para crecer, sus emprendimientos. Padre, dales ideas creativas, ideas, Señor, con ideas millonarias, Padre, porque a ti no te gusta que te pidamos escasamente, sino que te pidamos en abundancia, porque tú eres un rey y nosotros somos príncipes, y tú quieres que sobre tus príncipes tu mano se vea gloriosa, porque tú todo lo das. Tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú eres el que das el poder para enriquecer. Padre, te pido por cada uno de ellos, Señor, para que cada sueño, cada anhelo, cada cosa que te han pedido, Señor, en el corazón sea cumplido. Y la palabra está escrita, que en ti todo es un sí y es un amén. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, así sea. Jóvenes apasionados de Gente Nueva Tultepec, estoy muy emocionado porque estamos a nada de nuestro campamento Apasionados 2025. Tú tienes que ser parte, así que corre con tus líderes, con tus pastores a inscribirte para nuestro campamento 19, 20, 21 de diciembre. No te lo puedes perder. Dios va a hacer algo glorioso, así que nos vemos ahí. Bendiciones. Sí, bueno, sí. Estamos bien contentos porque hoy miren, el día de hoy, ¿conocen a Cristín de Clario? Lo vimos acá arriba. El día de hoy va a estar a las 5 de la tarde en Gente Nueva de las Naciones, Tlalnepantla. Es entrada libre. Está para todos nosotros, para todas las sedes.
vayan, por favor. Hagan lo posible. 5 de la tarde. Es una mujer que canta y que adora a nivel internacional y tiene muchos años de trascendencia y va a estar en Gente Nueva de las Naciones, Tlalnepantla. Vayan, dense un tiempo y vayan, porque en verdad se va a poner poderoso. Recuerden que las cadenas caen cuando ¿qué? Cuando oramos y cuando adoramos. Vaya a adorar un rato y le va a gustar, va a estar poderoso. Por otro lado, también hoy es el último día en el que se van a inscribir para los jóvenes que quieran ir al campamento de jóvenes, valga la redundancia, pero es el día de hoy. Si quieren algún informe, bueno, pues acá está Ruth o con un servidor y también lo podemos hacer. Y el otro es que la próxima semana, el domingo, tenemos una reunión especial que le llamamos reunión de cosecha, que le llamamos el mejor regalo. Entonces, por ahí me preguntaban, les dije hace 8 días que íbamos a tener una fiesta. No me refería a una fiesta espiritual, pues, o sea, nos vamos a reunir, vamos a preparar algo bonito, algo especial, y bueno, 10 de la mañana, aquí vamos a estar. Véngase, no sé, póngase algo navideño, un suéter navideño, no sé, algo, un gorrito, no sé, lo que sea, pero que se vea no la tradición, sino que refleje lo que hay en su corazón respecto a lo que es la Navidad. La Navidad quiere decir nacimiento. Entonces, al nacimiento de Jesús en su corazón. Así como lo hizo este hombre, llevó a Pablo a su casa, le preparó un banquete y él se bautizó. El día de hoy usted invítele algo al Espíritu Santo con su actitud en su corazón. ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias por romper cadenas. Gracias por hacernos libres. Gracias porque en todo momento nos estás respaldando, nos estás guiando y nos estás dando tanto poder y autoridad, Señor, sobre las áreas que nos han derribado tantos años. Te pido en el nombre de Jesús que tú cubras a cada uno, Señor, a cada persona que está presente, a su familia, a cada uno de los que más amamos, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Padre. Y te pido también en que la abundancia esté en el corazón y se vea reflejado, Señor, en todas sus necesidades y en los anhelos de su corazón. En el nombre de Jesús, amén, hermanos. Bendiciones.